Laura Sarabia responde a acusaciones citando a un reconocido escritor: les quiero decir. El gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta una nueva crisis política tras las recientes declaraciones del exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, quien, luego de presentar su renuncia, decidió hacer públicas una serie de situaciones que, según su testimonio, ocurrieron durante su tiempo en el cargo. Estas revelaciones han generado un revuelo considerable en el escenario político colombiano, ya que involucran directamente a Laura Sarabia, actual ministra de Relaciones Exteriores y una de las figuras más cercanas al presidente. Desde el inicio del gobierno de Petro, Laura Sarabia ha sido una de sus funcionarias más influyentes y también una de las más controversiales. Su nombre ha estado vinculado a episodios polémicos en el pasado, y ahora, con las afirmaciones de Reyes, vuelve a ser el centro de atención. Este nuevo escándalo ha avivado las críticas contra la administración, y muchos sectores políticos y ciudadanos se preguntan hasta qué punto la ministra tenía injerencia en la designación de funcionarios en distintas entidades estatales. En una entrevista concedida al diario El Colombiano, Reyes hizo una serie de afirmaciones que han sacudido el tablero político y han puesto a Sarabia en una posición incómoda. Según el exministro y exdirector de la DIAN, Sarabia le hizo llegar solicitudes para que ciertas personas fueran ubicadas en cargos estratégicos dentro de la entidad aduanera. Según su relato, estas peticiones no eran simples recomendaciones, sino solicitudes directas para el nombramiento de determinados individuos en puestos clave. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, es una de las entidades más importantes del país, pues se encarga del manejo de los recursos fiscales, la recaudación de impuestos y el control de las importaciones y exportaciones. Debido a su relevancia, cualquier intento de influir en los nombramientos dentro de la DIAN podría tener serias implicaciones políticas y jurídicas. Las afirmaciones de Reyes han llevado a algunos analistas a cuestionar si existió una intención de ejercer presión sobre él para beneficiar a determinadas personas dentro de la estructura estatal. Sin embargo, el exministro no se limitó a hablar de las solicitudes que presuntamente recibió de Sarabia, sino que también reveló que informó sobre la situación directamente al presidente Gustavo Petro. Esta revelación ha sido especialmente delicada, ya que implica al mandatario en el conocimiento de estos hechos. Reyes indicó que tras recibir las solicitudes, decidió poner al tanto a Petro sobre lo que estaba ocurriendo, generando aún más dudas sobre cómo se toman las decisiones de nombramientos en el gobierno. Yo se lo mencioné al presidente y poco después, en una reunión con él, antes de entrar a esa reunión, Laura Sarabia se acercó a hablar conmigo y rectificó diciéndome que quería aclarar que el presidente no había enviado esas hojas de vida, afirmó Reyes en la entrevista con El Colombiano. Esta declaración ha sido interpretada de varias maneras. Para algunos sectores podría ser una señal de que el presidente Petro no estaba directamente involucrado en la situación, y que Sarabia pudo haber actuado de manera independiente. Sin embargo, otros consideran que incluso si Petro no dio la orden, el hecho de que su nombre estuviera relacionado con el asunto genera dudas sobre el grado de autonomía con el que operan sus más cercanos colaboradores. Las declaraciones de Reyes han encendido un intenso debate en la esfera pública y han levantado cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo del poder dentro del gobierno. No es la primera vez que se habla de posibles influencias indebidas en la designación de funcionarios, pero este caso ha cobrado particular relevancia debido a los nombres implicados y a la cercanía de los protagonistas con el presidente. Ante la creciente controversia y la ola de reacciones que han surgido tras las declaraciones del exministro, la ministra Laura Sarabia no tardó en responder. Como suele ser común en estos casos, recurrió a sus redes sociales para pronunciarse y fijar su postura ante la opinión pública. La respuesta de Laura Sarabia, un mensaje con contundencia. Sin mencionar directamente a Reyes, la ministra de Relaciones Exteriores utilizó su cuenta oficial en X, antes Twitter, el miércoles, 12 de marzo para referirse a la controversia. En su mensaje, Sarabia citó una frase del reconocido periodista y escritor inglés Christopher Hitchens, quien en vida fue célebre por su pensamiento crítico y su defensa del escepticismo. Como decía Hitchens, lo que puede ser afirmado sin pruebas, puede ser desechado sin pruebas. Uno más. Usan mi nombre que da clics para salvarse de sus enredos. Les quiero decir que ante la justicia, los clics no valen, escribió Sarabia en su publicación. Este pronunciamiento deja entrever que la ministra considera que las declaraciones de Reyes carecen de fundamento y que su nombre está siendo utilizado para generar polémica mediática. Un escándalo que involucra más nombres. El caso no termina solo en las afirmaciones contra Sarabia. En su entrevista con El Colombiano,
Reyes también reveló detalles sobre los mensajes que, según él, recibía de la ministra. Eran mensajes muy sucintos. Tal persona para tal cargo. No me daba más contexto, explicó Reyes, dejando entrever que las solicitudes eran directas y sin mayores explicaciones. Además, aseguró que toda esta información ya es de conocimiento de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, organismos que podrían profundizar en la investigación. Pero el exministro no solo mencionó a Sarabia. También aseguró que teme por su seguridad, pues sus declaraciones han salpicado a otras figuras influyentes dentro del gobierno, como el ministro del Interior, Armando Benedetti. No quiere decir que no sea una práctica que deba reevaluarse. Pero más allá de eso, no es recomendar, sino recomendar con presiones indebidas. Cuando estamos hablando de recomendaciones de personas muy poderosas, es muy difícil pensar que se trata de una simple recomendación. Como si yo le pasara una hoja de vida a un colega en una situación desprovista de poder, sostuvo Reyes. Estas palabras han encendido aún más el debate sobre el papel de las recomendaciones dentro del gobierno y si éstas pueden cruzar la línea entre lo legítimo y lo indebido. Un gobierno bajo la lupa. El gobierno de Gustavo Petro ya ha enfrentado múltiples controversias, y esta es solo una más en una larga lista de episodios que han generado dudas en la opinión pública. Desde el inicio de su administración, se han presentado diversas denuncias sobre presuntas irregularidades en la designación de altos funcionarios y sobre la influencia que algunos miembros del gobierno pueden ejercer en distintos organismos del Estado. La polémica actual se suma a otras crisis internas que han sacudido la administración de Petro, dejando entrever tensiones y disputas dentro del equipo de gobierno. El cruce de declaraciones entre Sarabia y Reyes demuestra que la estabilidad política dentro del Ejecutivo podría verse comprometida por estas pugnas de poder. Mientras tanto, la ciudadanía sigue atenta al desarrollo de los acontecimientos y a las respuestas que puedan dar tanto la ministra como las entidades judiciales encargadas de investigar estos señalamientos. ¿Qué sigue para Laura Sarabia? El tiempo dirá si las afirmaciones de Reyes generan algún impacto legal o político para Laura Sarabia. Por ahora, la ministra se mantiene firme en su postura, desestimando las acusaciones y defendiendo su nombre con frases contundentes como la de Hitchens. Lo cierto es que este escándalo no solo afecta su imagen, sino que también pone en entredicho la forma en que se manejan los nombramientos dentro del gobierno. La pregunta clave ahora es, ¿habrá una investigación formal que esclarezca los hechos? En un panorama político cada vez más convulsionado, esta historia aún tiene capítulos por escribir. ¿Qué opinas sobre esta situación? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para estar al tanto de todas las actualizaciones. Tu opinión es importante.